Frecuencia de resonancia en bancos de capacitores cuando hay componente armónica en el sistema. Como primera medida debemos de tener presente que un sistema eléctrico generalmente se puede representar de esta forma. Hay un transformador, hay unas cargas, en este caso cargas por ejemplo lineales como son los motores, cargas no lineales por ejemplo como son los variadores de velocidad y cargas lineales como es el caso de los bancos de capacitores, que básicamente aquí es donde vamos a hacer énfasis en este ejercicio. Esta carga no lineal va a entregar entonces unas frecuencias múltiples de la frecuencia fundamental, lo que se conoce como armónicos, que pueden hacer que el sistema entre en resonancia, como lo vamos a revisar a continuación. Para representar entonces las impedancias de este sistema eléctrico, tenemos en cuenta que hay una impedancia del transformador, hay una impedancia capacitiva del banco de capacitores y una impedancia asociada al variador de velocidad, y esto se representaría como una fuente de corriente generadora de armónicos, que es lo que nos puede causar esa resonancia. Teniendo entonces presente esto, podemos hacer esta gráfica que vemos acá, donde tenemos en el lado horizontal la frecuencia y en el lado vertical la impedancia. Vamos entonces a mostrar cómo se graficaría la impedancia inductiva, que sería igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Como vemos entonces esto tendría un comportamiento lineal y por eso sería una gráfica en este sentido. Mientras que si graficamos la impedancia capacitiva, la fórmula es 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia, como el inverso de la inductancia. Y de esta manera entonces esta sería la gráfica que representa esta fórmula. Observemos que en este punto de encuentro, si graficamos la impedancia, vamos a encontrarnos con un fenómeno. En el momento en que XL sea igual a XC, se presentará la frecuencia de resonancia y lo que va a pasar es que esta impedancia inicial, si no hubiese esa resonancia, pues sería de una magnitud de un nivel, pero resulta que cuando se da esa frecuencia particularmente, se aumenta considerablemente la impedancia y esto nos genera un gran problema. ¿Por qué? Porque la tensión que se va a presentar en este momento en los bancos de capacitores va a ser igual a la impedancia por la corriente armónica que se esté dando y generó esa frecuencia de resonancia. Esto entonces, al aumentarnos la tensión en el banco de capacitores, ellos van a empezar a consumir una corriente muy alta, lo cual va a generar problemas de temperatura en el equipo, con lo cual puede ocasionar inclusive hasta que estallen. Adicionalmente vamos a tener problemas por calentamiento en los cables, de cantidad de problemas también a nivel periférico en la instalación eléctrica, por eso la gravedad del asunto. Para calcular entonces la frecuencia de resonancia tenemos una fórmula y es 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Pero uno podría utilizar esta otra fórmula mucho más sencilla y da cálculos muy aproximados. Teniendo entonces en cuenta que vamos a trabajar con esta fórmula aproximada, la frecuencia de resonancia va a ser igual a la frecuencia del sistema multiplicado por la raíz cuadrada de la potencia de cortocircuito dividido los kVAR del banco de capacitores. Tenemos también presente que ese banco de capacitores podrá tener algunos capacitores fijos, otros automáticos, es decir, que este valor estará variando de acuerdo a los capacitores que en ese momento estén entrando en el sistema. Como ejercicio y ejemplo, tenemos entonces un sistema donde el transformador es de 300 kVA de potencia aparente, una impedancia de cortocircuito del 6%, que típicamente se da para esos transformadores de 300 kVA, una frecuencia del sistema, por ejemplo, para Colombia sería 60 Hz, si estuviéramos, por ejemplo, en Europa sería 50 Hz, y vamos a calcular entonces cuánto es la frecuencia de resonancia cuando utilizamos un capacitor, por ejemplo, de 50 kVAR, uno de 100, uno de 150, obviamente esto tendrá varias combinaciones, pero para el ejercicio lo vamos a hacer así. Muy importante entonces que debemos de calcular la potencia de cortocircuito que nos lo pide la fórmula y es muy sencillo, simplemente cogemos los kVA, que en este caso son 300, lo dividimos sobre el 6%, que sería 0.06, que es la impedancia de cortocircuito, y de esta manera entonces nos da un valor de 5000 y ese valor va a ir acá. Entonces, si empezamos a hacer el reemplazo en la fórmula, vamos a hacer el ejemplo con 50 kVAR, entonces simplemente sería la frecuencia de resonancia va a ser igual a 60, que son los 60 Hz, por 5000, que es la potencia de cortocircuito que acabamos de calcular, dividido 50, que es el primer capacitor que estamos analizando en este ejercicio. Haciendo estos cálculos nos daría 60 por 5000, dividido 50, eso nos da 100, o sea, la raíz cuadrada de 100 nos da 10, 60 por 10, 600, y observemos entonces este caso particular. Si estamos trabajando en 60 Hz y tenemos 600 Hz, que sería la frecuencia de resonancia, eso equivale más o menos al 10º armónico. Pero observemos qué pasaría, por ejemplo, si hiciéramos el cálculo
con un banco de capacitores, por ejemplo, de 100 kVAR y 150 kVAR. Lo pueden demostrar en su calculadora, que cuando tenemos un valor de Q de 100 kVAR, la frecuencia de resonancia nos va a dar 424 Hz, que eso es más o menos el equivalente al séptimo armónico. Recordemos que son múltiplos de la frecuencia fundamental. 60 por 7 nos daría alrededor de 420 Hz, que sería más o menos por acá. Y si observamos el de 150 kVAR, haciendo el cálculo, vamos a obtener una frecuencia de 346 Hz, que es muy similar o cercana al quinto armónico. Para esto, entonces, cuando detectemos este tipo de problemáticas en las instalaciones, donde hay alta presencia de armónicos y podemos estar identificando que las frecuencias de resonancia se dan en armónicos muy bajos, es muy importante utilizar lo que llamamos reactancias de rechazo para que esa frecuencia no afecte la frecuencia de resonancia y no tengamos problemas en los capacitores y en la periferia de la instalación con los armónicos que se están generando. Inclusive entonces esto también va a tener un problema porque estos armónicos se van a amplificar, por eso se llama frecuencia de resonancia, básicamente es una amplificación de los armónicos y esto nos va a generar distorsiones de onda de tensión muy importantes en el sistema, lo que puede acarrear, por ejemplo, daños de tarjetas electrónicas, quema de conductores, quema de equipos, daños de bancos de capacitores, como lo acabamos de ver, una cantidad de problemas asociados a esto, inclusive, por ejemplo, afectar circuitos vecinos. Bueno, el tema de los armónicos es bastante complejo, por eso la importancia de utilizar filtros activos en vez de soluciones de bancos de capacitores tradicionales con reactancias de rechazo, aparte de eso que son bastante costosas y energéticamente no son muy eficientes porque van a generar unos gastos adicionales en el sistema. Las personas interesadas en filtros activos o inclusive en los mismos bancos de capacitores, en Proeléctrico tenemos personal capacitado para hacer todo el tema de análisis, diagnóstico y cotización, estudios de calidad de energía con el Medilogger. Entonces los invitamos para que estén muy atentos a nuestros videos y de esta manera puedan comprender estos conceptos, aplicarlos y hacer un cálculo muy eficiente de nuestros sistemas eléctricos. Hasta un próximo video.